Buenas tardes, les damos la bienvenida al quinto taller de nuestro coloquio titulado Imaginarios de la peste bubónica en Lima, violencia y racismo. Mi nombre es María José Cárdenas Boyano y seré su moderadora en esta ocasión. Esta mesa de trabajo va a estar a cargo del doctor Marcel Velázquez Castro, quien obtuvo su doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad Andina de Simón Bolívar y su magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos y su diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica. Entre sus publicaciones se encuentran El revés del marfil, Nacionalidad, Etnicidad, Modernidad y Género en la literatura peruana, publicado en el 2002, Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo, publicado en el 2005, La mirada de los gallinazos, Cuerpo, Fiesta y Mercancía en el imaginario sobre Lima, publicado en el 2013, e Hijos de la peste, una historia de las epidemias en el Perú, publicado en el año 2020. En el 2019 editó La República de Papel, Política e Imaginación Social en la prensa peruana del siglo XIX. También codirige con Raquel Chan Rodríguez el proyecto académico Historia de las Literaturas en el Perú, auspiciado por el Ministerio de Educación. Le damos la bienvenida al doctor. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para que luego el doctor las responda y pueden inscribirse en el sorteo en el link que dejaremos ahí mismo. Dicho esto, iniciamos el taller de hoy. Gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de este Congreso Internacional de Estudiantes de Historia, que es un congreso que tiene una larga trayectoria y en el cual he participado más de una vez, siempre con mucho provecho, para mí principalmente, ¿no? Pero en esta ocasión el formato es un taller. Entiendo que se ha compartido un pequeño fragmento de mi último libro, Hijos de la peste, una historia de las epidemias en el Perú, y quiero contar un poco el sentido del libro y algunos de los puntos, digamos, del argumento principal para iniciar la discusión. Bueno, en el Perú, por supuesto, existe una tradición de historia de la ciencia y en particular historia de la medicina. Hay trabajos muy relevantes de Marcos Cueto, Jorge Locio y otras personas, digamos, que han estado investigando sobre distintos procesos de enfermedad y epidemias en el Perú, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva, había una dimensión cultural de las epidemias que no había sido suficientemente explorada. Entender, digamos, cómo desde la cultura se generan una serie de respuestas ante las crisis, ¿no?, que significan y los desafíos que acarrean las epidemias, ¿no? Entonces, el enfoque de mi libro parte desde esa premisa, ¿no? ¿Qué nos puede decir las prácticas culturales, las representaciones sociales, los imaginarios que se conciben a lo largo del tiempo para comprender mejor los procesos de las epidemias, ¿no? Y solamente para mencionar un ejemplo, ¿no? Una fuente que yo he usado mucho en mi libro ha sido el digamos, las caricaturas de humor que no habían sido una fuente, digamos, explorada a cabalidad, ¿no? Puede parecer una paradoja, ¿no? Cómo se representa desde el humor las epidemias, pero sin embargo hay una larga tradición en la literatura, en la caricatura, en el dibujo, porque el humor es una forma de desafiar la muerte, es una forma de tomar distancia del proceso traumático de una epidemia, es una forma también de ridiculizar al poder, a los responsables, digamos, desde la mirada de la cultura popular, y muchas veces también de cuestionar y desafiar el saber médico, ¿no? Entonces, creo que las caricaturas y en general el humor son toda una dimensión para pensar también las epidemias que no ha sido todavía
suficientemente trabajada, ¿no? Tenemos mucho material allí por recuperar. Ni qué decirlo para el caso de la pandemia actual, ¿no? O sea, ahí sí el material pues es inconmensurable, ¿no? Estamos hablando de centenares de miles de imágenes de humor sobre la COVID-19 que han circulado en en todos los países, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto que nos convoca, entonces, em, la peste bubónica es particularmente significativa y voy a empezar a compartir ahora sí un PowerPoint. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Ok. Bueno, por ejemplo, acá en esta primera tenemos una imagen de Monos y Monadas, ¿no? Monos y Monadas, la revista dirigida por Leonidas Yerovi, Julio Málaga Grenet, eh, eh, literato Yerovi, ¿no? Y Málaga Grenet, como sabemos, dibujante y probablemente el caricaturista más importante de toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y acá vemos cómo, digamos, las imágenes de la peste sirven para poner en evidencia la crisis de la literatura en ese momento, ¿no? Monos y Monadas tenía una actitud muy crítica respecto de lo que significaba la literatura peruana en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 1907. Y entonces aparece una persona que está, digamos, con una serie de eh, bubas, ¿no? Que refieren a la peste bubónica y que está en una situación, pues, calamitosa, digamos, y hay alguien que eh, le está tratando de ofrecer algún tipo de remedio, ¿no? En fin, hay un texto ahí que no lo he puesto en este momento porque lo único que me interesa acá es demostrar cómo el cuerpo afectado por la enfermedad empieza a convertirse en un significante que puede servir para transmitir otro tipo de significados, ¿no? Como en este caso un debate sobre la literatura, ¿no? Bueno, un poco de información general. Cuando hablamos de la peste bubónica de 1903, tenemos que enmarcarla, digamos, en lo que es la tercera pandemia, ¿no? Eh, eh, luego de la peste justiniana y luego de la peste de la Edad Media, que es quizá la más conocida, y que llegó al puerto del Callao en 1903, ¿no? Esta epidemia de peste bubónica pues tiene diversas dimensiones. A mí me interesa particularmente la dimensión sociocultural, ¿no? Tengo acá una pregunta general que sirve un poco para enmarcar el punto preciso de la violencia, ¿no? ¿Cuáles fueron sus archivos de imágenes y prácticas sociales? El problema es como estoy con esto, no puedo leer yo mi propio... Para representar el cuerpo social, la enfermedad, la higiene y los conflictos entre los diversos grupos sociales de Lima durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Es decir, finalmente, esta epidemia de peste, que luego se hace endémica y se va repitiendo a lo largo de los años en el Perú, va a ofrecer un conjunto de imágenes y prácticas que van a servir para representar el cuerpo social, la enfermedad, la higiene, y además para dar lugar a una batalla simbólica que tiene que ver con los conflictos entre distintos grupos sociales, principalmente entre los chinos inmigrantes y los sectores populares de Lima, ¿no? Como se sabe, esta epidemia fue causa, ¿no?, para diversas intervenciones urbanas, desde el poder local, desde el espacio de la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, se buscaba componer las pistas, cerrar acequias, eh, y también había una persecución, un exterminio contra ratas y ratones, y se formaron también algunas instituciones desde el poder estatal, ¿no? La más importante, el Instituto de Higiene en 1904, ¿no? Todo esto en el marco también de las nuevas concepciones bacteriológicas de la enfermedad que empezaron a irradiarse desde las teorías de Pasteur, de Koch, Yersin y otros, ¿no? Bueno, esto no tanto, pero esto sí lo quería mostrar. Este es el Instituto de Higiene
digamos, son fotografías del Instituto de Higiene en la revista Actualidades en 1904, ¿no? Y ya se empieza a destacar, digamos, el laboratorio, ¿no? El laboratorio como un espacio en el cual, a través justamente del microscopio, se puede identificar y se puede iniciar la batalla contra las bacterias o virus, ¿no? Pero más allá de la dimensión médica, a mí lo que me interesa es hacer notar cómo para los nuevos medios de comunicación, como las revistas, en este caso la revista Actualidades, em, los nuevos descubrimientos científicos que transformaron, digamos, la medicina a finales del siglo XIX, empiezan a convertirse también en una noticia, en un evento noticiable, en un objeto que puede ser de interés para la sociedad en general, y empiezan a configurarse, digamos, a través de, en este caso, fotografía, ¿no? Bueno, acá algunos personajes importantes: Hugo Bifi, jefe del Instituto de Higiene, y Juan Agnoli, inspector de higiene de la municipalidad, fotografiados en este reportaje de la revista Actualidades, ¿no? Y, y cabe anotar, digamos, ahí la coincidencia, ¿no?, del origen italiano, que va a ser particularmente importante para los médicos higienistas de esta primera década del siglo, ¿no? Porque luego también está Curletti, por ejemplo. En la misma revista acá vemos otras imágenes en las que se va, fotografías en las que se pone énfasis, digamos, en el laboratorio bacteriológico, laboratorio químico, ¿no? Esto es en una clínica particular, que es la primera clínica quirúrgica de Lima, y entonces el tratamiento de las enfermedades y las herramientas tecnológicas, digamos, desde la disciplina médica, se transforman radicalmente, ¿no? Um, de lo que se trata es que la teoría del miasma, de la enfermedad, la teoría de los miasmas, digamos, que había sido tan relevante durante siglos, empieza a ser sustituida por esta teoría bacteriológica, ¿no? Sin embargo, y este es un poco uno de los puntos principales del argumento, lo que creo que se demuestra con el análisis de diversos textos, diversas fuentes, es que las políticas higienistas tradicionales se vuelven a articular con el análisis bacteriológico, es decir, no son completamente desplazadas, sino que se enriquecen, digamos, con esta nueva perspectiva, ¿no? Y esto va a dar lugar a un higienismo autoritario que va a generar resistencias populares, ¿no? Este higienismo autoritario ya va a contar con este nuevo saber científico médico, producto de esta nueva concepción de la transmisión de enfermedades, ¿no? Bueno, hay otra serie de efectos que están ahí en el PowerPoint, no los voy a leer. Este nuevo saber médico que rearticula higienismo y la concepción microbiológica de la enfermedad va a legitimar una serie eh, de actuaciones, digamos, desde el poder tanto municipal como del poder estatal, ¿no? Quizá la más importante es la creación del Instituto de Higiene, ¿no? Por eso les mostraba antes las fotografías que tenían que ver con él, que va a implementar laboratorios químicos, bacteriológicos, y que va a promover también las vacunas, ¿no? Este Instituto de Higiene estaba en el Paseo Colón, ¿no? Una zona emblemática además para mostrar, digamos, los logros de la modernización urbanística en Lima, ¿no? Va a haber una serie de estrategias contra la peste y contra el animal que se va a convertir en emblema, ¿no? El aislamiento, ¿no?, a través de la construcción del lazareto de guía, el exterminio de ratas y ratones, ¿no?, la desinfección mediante elementos químicos. Esto va a ser particularmente importante en el puerto del Callao para garantizar el flujo, digamos, de mercancías, y la destrucción de focos de contagio por el fuego, ¿no? Se usaba, digamos, eh, esta estrategia que era terrible, digamos, para los pobladores, ¿no? Porque determinadas viviendas
en provincias, pero también en algún caso en Lima, fueron quemadas, aduciendo pues de que estaban contaminadas. Voy a leer acá un pequeño fragmento de mi libro que tiene que ver con esto. El 28 de mayo de 1904 se festejaba que una cuadrilla de albañiles había tapado 2.828 huecos en las calles de Bravo, Malambo, Huevo, Pobres y Juan de la Cova en solo 2 días, en estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias que atacaban estos forados, refugios de los roedores y espacios para el lodo y la basura. Adicionalmente, con precisión matemática, la misma nota del comercio informaba que en las últimas 48 horas habían caído en trampas municipales 70 ratas y 1.525 ratones. Esto para que vean cómo esta política de exterminio de ratas y ratones pues, fue llevada no solamente a cabo, digamos, sino que hubo un registro meticuloso día a día de lo que se lograba, ¿no? Bueno, sabemos pues que la estadística, ¿no? Como ciencia también se liga con estas perspectivas médicas, ¿no? Y sanitarias. Entonces, el higienismo autoritario posibilita estas políticas de intervención urbana, ¿no? Que ya mencioné, y que van a causar un gran malestar dentro de la población, ¿no? Bueno, este es el plano, digamos, de lo que va a ser el lazareto de guía, que sigue, digamos, eh, de alguna manera, estos esquemas panópticos, ¿no? Que ha estudiado Foucault. Acá, a la mano derecha, una estufa de desinfección, ¿no? Lo que les decía yo, eh, y que acá hay una foto de Brasil años después, y la puse juntas porque son la misma marca, ¿no? La marca Clayton, que empieza a producir este tipo de tecnologías de desinfección, ¿no? Que supuestamente eh, permitían la circulación de las mercancías sin ningún peligro, ¿no? O la limpieza de determinados espacios que podrían haber estado contagiados. Esto es muy interesante porque también lo hemos vivido ahora, ¿no? Con la pandemia de la COVID-19, estas en el caso nuestro, sobre todo de fantasías de la desinfección, podríamos denominarlas, porque a la larga se ha sabido que la limpieza frenética de superficies pues no es ninguna estrategia eficiente, ¿no? Para evitar la propagación de la epidemia. Y hemos tenido en Lima hasta hace muy poco estos pediluvios para la limpieza de las suelas de los zapatos, o ha habido muchos locales que han estado desinfectando, ¿no? Cada hora todas sus superficies. Los colegios, muchos aducen que no pueden reabrir porque no tienen suficiente presupuesto para desinfectar todas las áreas todos los días, lo mismo las universidades, en fin. Y acá, digamos, ya otra faceta de este higienismo autoritario más violenta, ¿no? Que es la destrucción de focos de infección, ¿no? En el caso de la derecha, se trata de una habitación infectada en Mollendo, por eso les digo que no solamente fueron espacios, digamos, de, donde no había viviendas, sino también lugares donde residían personas, ¿no? Hubo resistencia contra este higienismo autoritario desde la cultura popular, por supuesto, y desde sus mediadores, ¿no? Em, Entre ellos podríamos mencionar al propio Leonidas Yerovi, de la revista Monos y Monagas, que ya lo mencioné al inicio, ¿no? Y un caso muy especial es el de Federico Helguera, ¿no? Quien fue alcalde de Lima en estos años digamos, legitimó y apoyó todas estas estrategias del higienismo autoritario, pero cuando escribe textos literarios representa voces tradicionales, ¿no? Renuentes al cambio y con desconfianza ante este nuevo saber científico médico, ¿no? Entonces es muy interesante porque la misma persona, digamos, adopta dos figuras sociales diferentes a lo largo del tiempo respecto de las epidemias, ¿no? Bueno, Yerovi, por ejemplo, reivindica los cuerpos populares y las vidas estigmatizadas desde el discurso higienista autoritario, ¿no? Yerovi se burla de un médico que ha hecho
todo un escándalo en prensa porque han encontrado una rata muerta en una calle de Lima, ¿no? Y recuerda que hay muchas muertes entre los sectores populares por la tuberculosis y la sífilis, y sin embargo estas otras muertes son de cuerpos que no interesan al discurso higienista autoritario, ¿no? Que estaba en ese momento concentrado en el tema de la peste bubónica, ¿no? Bueno, como ya dije, ¿no? Todas estas imágenes, y no solo las imágenes, sino incluso el léxico de la peste, van a servir para simbolizar e interpretar la ciudad, la literatura, el amor, la política, ¿no? Y en este momento, además, la prensa empieza a incluir no solo un gran número de dibujos, caricaturas, sino también de fotografías, ¿no? De manera que podríamos hablar de un régimen comunicativo de lectovisualidades, ¿no? Este es otro punto para mí importante en el argumento, es decir, que no se trata solo de cultura visual ni solamente de discursos, sino más bien de la combinación de ambos que van a apelar, digamos, al lector, espectador, mediante muchas veces mediante un lenguaje que busca una respuesta emotiva antes que argumentativa, ¿no? Acá algunos ejemplos de las resistencias de estos autores, ¿no? Yerobi, este es un poema que se llama Hola peste, es un fragmento, ¿no? En el cual él propone como salida la fuga, digamos, de la ciudad de Lima, ¿no? Asediada por la peste bubónica, pero en ese proceso, digamos, aprovecha para burlarse del saber médico, en fin, eh, eh, construir, ¿no? Un discurso hiperbólico, ¿no? Que a veces exagera deliberadamente para ridiculizar o parodiar, ¿no? En el caso de Helguera, también incluye, digamos, esta nueva realidad que se abrió con la microbiología como parte, digamos, del mundo moderno, ¿no? Un mundo que está en constante transformación y donde no solamente están los microbios, sino el cinematógrafo, la radio, la aviación, ¿no? Y de alguna manera el hombre se ve preso de un desconcierto enorme y arrollado, como dice, ¿no? Lo arrolla en su vorágine, lo envuelve en su laberinto y lo arrastra en sus tempestades, ¿no? Um, y el propio Helguera también muestra esta ambivalencia, ¿no? Del progreso de la ciencia médica como emancipación, pero simultáneamente también como nuevas tropelías, nuevas privaciones, ¿no? Este carácter ambivalente del saber médico y que sobre todo desde los sectores populares pues era visto como amenazante, invasivo sobre sus espacios de sociabilidad, ¿no? Como el mercado, por ejemplo, ¿no? Todo el barrio chino, ¿no? Y sobre todo sus propios cuerpos, ¿no? Que se veían afectados por estas ideas, ¿no? Bueno, acá un ejemplo de cómo eh, el imaginario de la peste se traslada a la política, ¿no? Está Pierola y Durand uniformados como parte de la inspectores de salubridad, ¿no? Y están justamente exterminando ratas, ¿no? Que era algo que se hacía en ese momento de manera frecuente. Pero esas ratas tienen el rostro de políticos, ¿no? Civilistas, a quienes ellos están atacando, digamos, para proteger a la República, que está ahí en un lecho, ¿no? Luce enferma, ¿no? La patria, y que va a ser, digamos, eh, reivindicada, ¿no? Por estos políticos. Esto aparece en la revista Fray Cabezón, que era, pues, que apoyaba a Durán, ¿no? Políticamente. Acá otro ejemplo, digamos, del humor, ¿no? En Monos y Monadas está la bubónica se está dirigiendo a la tuberculosis, ¿no? Y aparecen figurativizadas, ¿no? Nótense cómo se ha elegido, además, ¿no? Un cuerpo rollizo, ¿no? Pero con estos, con estas bubas, con eh, estas marcas de la enfermedad. Y el lado de la tuberculosis, claro, es una persona delgada, ¿no? Con los ojos hundidos, con un rostro amarillento, ¿no?
Y bueno, el texto viene a decirle, la bubónica un poco que le dice eh, eh, que se ha gastado, ¿no? Una gran cantidad de dinero, ¿no? Calla, tragalibras, ¿no? Voy a ampliar porque no puedo leer acá. Ay, no puedo ampliar. Bueno, el punto acá tiene que ver con el dinero que se gasta, ¿no? En estas epidemias, ¿no? Y todavía se dice que la tuberculosis sigue reinando. Bueno, a Lima le decían tuberculima, ¿no? En la época. Bueno, acá hay otra de la bubónica con la gripe. Imagínense, la gripe española, la terrible pandemia, ¿no? Aparece como una hermana menor de la peste bubónica, ¿no? Y le dice, hola, hermana bubónica, cuánto me alegro verte de nuevo progresando. Y creo que esta vez me vas a llevar chico, ¿no? En el sentido de que me vas a dejar chica, ¿no? Eh, entonces vean ustedes, estamos ya en este caso en 1919, y sin embargo el imaginario de la peste, ¿no? Donde destaca la figura de la rata, sigue, que aparece acá como una mascota, ¿no? Del- del- de la calavera, ¿no? Que como las calaveras medievales conservan parte de la carne adherida, ¿no? En las pantorrillas, noten ustedes, ¿no? Em, Sigue presente, ¿no? Eh, y el punto que no quiero repetirlo porque está un poco en el material que ya compartí, tiene que ver con cómo gran parte de la violencia social que se generó a partir de los miedos que acarreó la peste y este higienismo autoritario con todos estos presupuestos que he explicado brevemente, pues se orientó de una manera muy intensa hacia la población china inmigrante, ¿no? Em, esa atribución de la desgracia, ¿no? De la causa de la epidemia a otros, es una conducta social típica que se ve en múltiples ocasiones, y luego de eso es la condición, digamos, el presupuesto para que se pueda desarrollar una violencia social contra estos grupos minoritarios que aparecen como responsables, digamos, o portadores de la enfermedad, ¿no? Em, Esto además va en paralelo, digamos, con las ideas racialistas, el racismo científico, entre comillas, ¿no? Que desde fines del siglo XIX empieza a ganar terreno y que va a ratificar, digamos, lo que está surgiendo también a partir de los imaginarios de la propia enfermedad, ¿no? Em, Hay un cuento tremendo, ¿no? Que es La Bestia Amarilla, que se publica por Manuel Bedoya. Es un cuento modernista en el cual se eh, pone en evidencia, digamos, esa correlación entre el cuerpo del inmigrante chino y no solamente las enfermedades epidémicas como la tuberculosis o la peste, sino sobre todo con el mal moral, ¿no? Son vidas degradadas, ¿no? Cuerpos enfermos y vidas degradadas, degradadas en todos los niveles, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, el punto moral, ¿no? Todo esto va a terminar en la destrucción del Callejón Otaiza en 1909, cuando ya está Billinghurst de alcalde, y también con una serie de años antes, con una serie de ataques contra la población china y sus propiedades, ¿no? Promovidos por los sectores populares, ¿no? Que veían con particular aversión a los chinos inmigrantes, pero que se legitimaron de alguna manera a través de todos estos imaginarios de la peste que se fueron construyendo, ¿no? Um, claro, se dan una serie de contradicciones que se podrían explorar mucho más a fondo, ¿no? Muchos de los escritores que disfrutaban de los fumadores de opio, ¿no? Valdelomar, por ejemplo, reprodujeron los tópicos deshumanizadores contra la población china. En el Cancionero de Lima vamos a encontrar una serie de menciones como chino come rata, por ejemplo, ¿no?
Es decir, se empieza a establecer una conexión íntima, física, entre el chino y la rata, que es el símbolo por excelencia de la epidemia de la peste bubónica, ¿no? También mucha parte de la población inmigrante china estaba en el negocio de las fondas, ¿no? Ofrecían comida para los sectores populares, ¿no? Y a pesar de que los sectores populares acudían a esos lugares, se alimentaban e incluso disfrutaban seguramente de la comida, en el discurso cultural sobre esa comida se destacaba solamente aspectos negativos, ¿no? Oh, acá algunas imágenes donde nuevamente vemos cómo la caricatura de humor puede contener una violencia, ¿no? Tremenda contra una población, ¿no? Acá los chinos aparecen con unas manos desmesuradas, tipo garras, en una posición semejante a la de las ratas, como hemos visto en otros dibujos, y donde sus coletas funcionan de manera metonímica, ¿no? Eh, Trayéndonos un atributo también esencial del animal, ¿no? Dice, desde Puno hasta Amazonas y desde Piura hasta Ica, bajo Pardo, nuestra raza florece y se multiplica, ¿no? Claro, el discurso es claramente irónico, ¿no? Es una crítica, digamos, a, eh, José Pardo, ¿no? Presidente del 4 al 8, que había tenido políticas, digamos, de apertura a la inmigración china, ¿no? Y esta es una célebre imagen que se publicó en Variedades en 1909, después de la destrucción del Callejón Otaiza. Y ahí, entre el dibujo, ¿no? De los chinos, noten ustedes que están huyendo del lugar que ha sido destruido, ¿no? Sacando sus cosas, aparece, así como casualmente, ¿no? Unas ratas que están también cargando sus cosas y saliendo del lugar, ¿no? Con lo cual se ratifica y se refuerza esa asociación, ¿no? Em, bien, yo quería presentar simplemente algunos puntos que creo que complementan el documento que ya había compartido y abrir ahora sí la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos unas preguntas que nos han hecho a través de Facebook. Esta pregunta la hizo Franco y él pregunta, acorde a los avances de la ciencia y la aplicación de las políticas de asepsia, ¿cuáles considera que fueron las medidas higienistas en Lima, por ejemplo, el urbanismo u otros ámbitos? Bueno, lo que ocurre es que dentro de las medidas higienistas había digamos, una gama de estrategias, ¿no? Todavía se nota la influencia de las teorías miasmáticas, porque, por ejemplo, las calles que eran empedradas se paraban desempedrando, digamos, y quedaban huecos, ¿no? Y ahí se almacenaba el agua se corrompía, se podría, y había toda una preocupación por esos efluvios, digamos, malsanos que salían de esas aguas corruptas, y se pensaba que eso contribuía también a la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro del marco de las políticas higienistas, por ejemplo, se buscaba reparar todos esos huecos en las pistas, ¿no? Luego estaba el tema de la limpieza de las azoteas. También promovían ellos, y esto sí tenía mucho sentido, la ventilación en los cuartos, ¿no? Que no se construya, que no se tuburicen los espacios urbanos, que no estén cerrados, sino que haya ventilación y luz solar. Entonces, claro, algunas de las medidas que se proponían tenían lógica, ¿no? Pero crearon las condiciones para estigmatizar a determinados sectores, porque evidentemente quienes no tenían las condiciones para desarrollar una vivienda higiénica, inmediatamente se convertían en sospechosos y en portadores potenciales de los virus y bacterias, digamos, que daban lugar a las epidemias, ¿no?
Y eso es lo que pasó, digamos, con el Callejón Otaiza, donde en un pequeño espacio pues había muchas viviendas y ahí estaban los chinos inmigrantes. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué paralelismos se pueden trazar entre las reacciones populares a las medidas del control pandémico en el pasado, concretamente en la peste bubónica de inicios del siglo y la pandemia actual del COVID-19? Bueno, sin duda se pueden trazar varios paralelismos, ¿no? Por ejemplo, conforme avanzan la primera década del siglo XX, ya había un suero contra la peste, ¿no? Yersin ya había logrado, digamos, ese avance médico, ¿no? Estudiando la peste justamente en Hong Kong, esta misma pandemia, porque fue una pandemia que llegó al Callao y a Lima, y sin embargo la gente rehuía a las vacunas, rechazaban, ¿no? No aceptaban ser vacunados. Eh, y eso también pasó pues con la vacuna contra la viruela, que también ya está identificada, ¿no? Entonces, esa resistencia, digamos, de los sujetos populares contra las vacunas se ha dado, ¿no? En el pasado y ahora también encontramos asociadas a teorías de la conspiración, en fin, a otras dinámicas, digamos, ¿no? Pero que tienen el mismo resultado, ¿no? Eh, y lo otro era la resistencia al médico, porque, digamos, había inspectores que iban y podían ingresar a las habitaciones para saber si había o no un contagiado, para saber si la habitación cumplía, digamos, con los estándares mínimos, o las habitaciones o casas, ¿no? Pero eso obviamente ocurría en los barrios populares, ¿no? En los cuarteles, digamos, donde estaba el mayor número de densidad. Y hay casos testimoniados de personas que se resistían, digamos, a que se lleven a una persona enferma de peste, ¿no? Que lo retiren, digamos, de su vivienda, ¿no? Y hubo ataques incluso contra los médicos, ¿no? Cosas semejantes también se han visto ahora en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Em, por lo menos esos dos paralelismos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos dice, en el caso de la clausura del callejón Otaiza se vio suscitada tanto por la reacción de la sociedad limeña como por justificaciones médicas que aseguraban que los ciudadanos chinos traían vicios y enfermedades. ¿Cómo se construyó el estigma médico alrededor de esta raza amarilla, la cual tiene antecedentes en la obra de Clemente Palma? ¿Hubo acaso estereotipos similares para otros barrios similares de la época, como Malambo? Sí. Bueno, en el caso particular del Callejón de Otaiza, efectivamente ya había una política, digamos, de construcción cultural negativa de ese lugar que venía de atrás. Pero el desencadenante, digamos, es decir, la última gota, ¿no? Ya que produjo la destrucción, es que aparece un enfermo de peste chino en el barrio, identificado. Y al día siguiente se toma la decisión de destruirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, había una larga construcción cultural del inmigrante chino, como expliqué, ¿no? Como una persona que portaba una serie de vicios y de enfermedades, ¿no? El consumo del opio, la tuberculosis, se los asoció con la fiebre amarilla en la gran epidemia de 1868, se los vuelve a asociar con lo de la peste bubónica, ¿no? Por y entonces eso se refuerza con las ideas racialistas en la tesis de Clemente Palma, efectivamente, el porvenir de las razas en el Perú, se ratifica, digamos, ese carácter negativo de la población china, que además obedecía a un contexto global donde la raza asiática era percibida como eh, en el último, en la última escala, ¿no? Entonces se combinan varias cosas que van, ahora otros barrios estigmatizados, bueno, en el caso de Malambo, en un barrio en general abajo el puente, el Rímac, no ahora, pero digamos que desde el mundo colonial era el lugar donde se pasaban las cuarentenas, los esclavos que recién llegaban,
era un lugar donde estaba hospitales, entonces era un sitio que se veía también como un lugar de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eh, se usaba despectivamente la palabra carachosos para referirse a aquellos que habían sido afectados por la viruela u otras enfermedades en el rostro y se los correlacionaba, digamos, con personas de ese lugar. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta desde Facebook. ¿Usted considera que es importante tomar en cuenta el factor de las mentalidades en el estudio de epidemias del siglo XX? Si bien se puede hablar de una mentalidad barroca que asociaba la fe como solución a las enfermedades durante el virreinato, ¿se podría aplicar a discursos similares en el mencionado siglo? ¿En qué siglo era? ¿El 20? El 20, sí. Sí, claro, claro. Yo evidentemente hay que eh, estudiar, digamos, el entrelazamiento de discursos, ¿no? Porque no es solo un discurso, no es solo el discurso médico, higienista, autoritario, sino que ese discurso, como vemos, absorbe sin mayores problemas al discurso bacteriológico, que es un discurso mucho más moderno, y también va a ir incorporando el discurso racialista, ¿no es cierto? Y incluso los discursos religiosos, en el caso de la epidemia de fiebre amarilla, se sacó la procesión, ¿no es cierto? Y hubo una serie de misas, entendiendo 1868, que las epidemias eran un castigo divino todavía, ¿no? O sea, eso tiene una larga historia colonial. En la pandemia de la COVID-19, en Arequipa, se sacó a pasear a la Virgen de Chapi en un helicóptero, ¿no? Sobre la ciudad, ¿no? Para que proteja la ciudad de la COVID-19. Entonces, por supuesto que esas mentalidades tradicionales religiosas siguen funcionando y siguen operando. Y hay que estudiarlas, no solamente hay que criticarlas, hay que despreciarlas, porque muchas veces noto esa mirada, ¿no? Como que es muy fácil descalificar, lo difícil es comprender, ¿no? Hay que tratar de comprender por qué sobreviven y qué tipo de alivio proporcionan a determinados sectores sociales, porque eso es evidente que proporcionan. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿se puede entender las pandemias como momentos en que las sociedades son conmovidas por el peso de las nuevas tecnologías? Viendo en comparación, por ejemplo, la invasión de nuevos aparatos modernos y técnicas médicas al inicio del siglo, perdón, al inicio del siglo con la virtualización y todo lo que conlleva en la presente pandemia. Bueno, que dos fenómenos se produzcan simultáneamente no significa que haya una relación causal, ¿no? Sin duda, vi- veníamos nosotros en una cultura de la digitalización, ¿no es cierto?, donde la sociabilidad en parte se había virtualizado. Con la pandemia eso se ha radicalizado en todos los niveles, ¿no? Educación, por ejemplo, ¿no? Trabajo, ¿no? O sea, realmente la pandemia ha acelerado una serie de procesos que ya venían gestándose desde antes, ¿no? Que no necesariamente son nuevos ni resultado de la pandemia, pero que sí se han intensificado y se han acelerado a todas luces, ¿no? Entonces, pero también es interesante cómo se representan las pandemias, porque en el caso de la peste bubónica fue muy importante la prensa, las fotografías, las caricaturas, ¿cierto? Era ese el espacio que mediaba entre la experiencia misma de la pandemia y el espacio público, los lectores, los que veían estas imágenes. En el caso nuestro, de la COVID-19, las redes sociales han cobrado una relevancia extraordinaria para representar y circular información sobre la experiencia de la pandemia, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que remarcarlo, ¿no? Porque la propia lógica de las redes sociales se orienta hacia la polarización, se orienta hacia la circulación de noticias falsas. O sea, eso está en el propio diseño, digamos, ¿no? De la inteligencia artificial de este tipo de redes, ¿no? Busca las respuestas emotivas, ¿no? Conectar
emocionalmente, ¿no? Que veíamos también en el caso de la peste bubónica, también se buscaba en algunos casos. Y eso va determinando la manera como las personas representamos la experiencia de la pandemia. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el urbanismo moderno tuvo en sus orígenes como razón principal a las medidas higienistas contra las epidemias? Bajo su consideración, ¿en qué medida el Estado ha fortalecido en momentos de crisis sanitaria en el Perú? El, el, digamos, Federico Helguera, el alcalde, tenía una visión de modernización de Lima, ¿no? Siguiendo un poco el modelo parisino, ¿no? Estas grandes avenidas que van a desembocar en óvalos, ¿no? Que funcionan como ejes radiales de la ciudad, ¿no? Lo del Paseo Colón, por ejemplo, ¿no? Em, em, y, y ciertamente después de la gripe española se va a producir un cambio en todo el mundo, en los diseños urbanísticos, en los hábitos de salud, etcétera, ¿no? Y, y si esto fortalece el Estado, termina fortaleciendo el Estado también, ¿no? Por ejemplo, la epidemia de peste bubónica en ese sentido es emblemática porque todavía tú puedes ver con claridad una respuesta a nivel local, a nivel del municipio, y puedes ver también ya cómo se está gestando una respuesta a nivel estatal, ¿no es cierto? Y ambas están funcionando y operando sobre el espacio urbano y sobre los cuerpos enfermos y sobre los cuerpos sociales en general, ¿no? Y esa tendencia, digamos, va finalmente hacia la centralización, hacia la aparición de un Ministerio de Salud, que ya no va a estar subordinado, digamos, a otros, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una correlación entre ambos, y lo hemos visto también ahora, ¿no? O sea, finalmente en la pandemia las respuestas globales han sido escasas, lo que ha predominado son las respuestas del Estado-Nación, ¿no? Y se ha impuesto nuevamente una lógica muy de proteger mi territorio, mi población, mi gente, ¿no? Antes que nada, ¿no? Y eso ha terminado afectando incluso la respuesta global contra la COVID-19, ¿no? Por eso es que iniciativas como COVAX no han logrado cuajar como debieran. Muchas gracias. También quiero anunciar que ya no estamos aceptando más preguntas, simplemente vamos a terminar con las que ya tenemos. Las siguientes preguntas fueron hechas a través del chat. Joan Barraza pregunta, quisiera saber si hubo algún discurso místico o sobrenatural sobre la aparición de la peste en relación a los migrantes asiáticos, ya que estos eran muchas veces descritos como personajes de tierras desconocidas. Místico exactamente no, pero sí hubo una exotización, digamos, ¿no? Que construyó a esta figura como una alteridad radical, ¿no es cierto? A la figura, digamos, del chino inmigrante, ¿no? Y por eso mismo, pues la tercera pandemia de peste afectó sobre todo a la India, ¿no? Ahí se produjeron 20 millones de muertos, que fue casi más del 90% de los muertos totales en el mundo por la peste bubónica, ¿no? Entonces llegaban las noticias y se ponía énfasis en que habían sido justamente, digamos, estos países, ¿no? Que estaban profundamente orientalizados, ¿no? Dentro de la concepción culturales de la época, los que habían sido particularmente golpeados, ¿no? China, Hong Kong, la India, y entonces se producía esas correlaciones, ¿no? En las cuales se mezclaba, digamos, esa exotización con esa atribución de la responsabilidad a esos cuerpos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí otra pregunta desde el Zoom. Gonzalo pregunta, ¿cuál podría decir que fue el impacto de la gripe española en Lima de 1918 y qué investigaciones recomendaría para comprender mejor frente a esta enfermedad en nuestro país? Hay muy poco. A mí me sorprendió cuando yo busqué, digamos, información sobre la epidemia de esta pandemia, ¿no?
de la denominada gripe española, entre comillas, hay muy poco para el tema de Perú, ¿no? Encontré 2 o 3 artículos, incluso en este famoso libro de Laura Spine, El jinete blanco, menciona el caso de Perú en 3 líneas, ¿no? 4 líneas, ¿no? Y entre las cosas que ella dice es que, pues, como se produjo el final de la Primera Guerra Mundial, hubo muchas manifestaciones